Podemos cuestionarnos si hay un futuro incierto en la política, si de verdad esta muerte va a tener algún alcance en materia política. Esa es la pregunta. Recordemos que era un socialista que estaba considerado como una de las figuras más dignas, más preparadas de la clase política por su rigor ético sobre todo, y además por haber dejado el gobierno de Pernambuco con un altísimo apoyo popular de toda la población, pero no nos vamos a quedar con la duda de esos cuestionamientos. El día de hoy nos vamos a comunicar directamente con el experto en el tema, que es Nayar López Castellanos, doctor Nayar López Castellanos, doctor en Ciencias Políticas de la UNAM, para ser más específicos. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, pues nos hacíamos estas preguntas en términos políticos. ¿Qué alcances va a tener este accidente del que nos estábamos enterando desde el día de ayer? Y mi pregunta sería, ¿usted considera que Brasil va a perder una oportunidad de encontrar un punto conciliador en la política que es tan necesario en estos momentos para ese país? Bueno, sin duda la muerte del candidato afecta y mueve el tablero, digamos, de las elecciones a prácticamente 2 meses, por la posición en que se encontraba. Tenía un tercer lugar. Sí hay que decir que es en las encuestas un tercer lugar lejano, porque él más o menos estaba abarcando un 10% de las intenciones del voto, frente a 40% que tiene la candidata Rousseff en un primer lugar, ¿no? Y en el segundo pues está el rival del Partido de la Socialdemocracia brasileña, sí, que tiene alrededor del 23%. La importancia que tenía este candidato, fallecido desgraciadamente de esta manera, un accidente aéreo, el socialista Eduardo Campos, pues era obviamente que sí representaba una diferencia entre la clase política que ya se ha vuelto tradicional en Brasil, ¿no? Sí. Y que estamos hablando, pues, sobre todo, bueno, de lo que fue en su periodo Cardoso, pero lo que ya durante 13 años significan los políticos del Partido de los Trabajadores. Doctor, si quisiéramos dar puntualmente los nombres de los afectados o los beneficiados, ¿quién diría usted que esta muerte puede beneficiar o a quién afecta? ¿Cuál va a ser el efecto, por ejemplo, sobre Dilma Rousseff? Bueno, de alguna manera la desaparición física de este candidato, y habrá que además tomar, ahí sí es un poco de especulación, pero habrá que ver qué decide el Partido Socialista, si continúa en la competencia o si toma la decisión de que la vicepresidenta sea, la candidata vicepresidenta sea la candidata ahora presidencial, Marina Silva, que sí conquistó 20 millones de votos en los pasados comicios presidenciales. Sí. Si ella asume esta responsabilidad. Ese es un dato importante que lo veremos en los próximos días, no va a pasar mucho tiempo. Sí, ahora apunta, para saber, ¿no? Sí, apunta este nombre, Marina Silva, la vicepresidenta. Resulta para muchos sospechoso, sobre todo pues para parte de la opinión pública, que Marina Silva, al menos supuestamente, debería haber volado esta mañana con el candidato Campos y solo en un último momento decide hacerlo en otro avión, y es ahora ella la posible sustituta, como ya lo mencionaba. ¿Es algo posible que esto pudiera suceder por algo turbio? Bueno, en política lo vemos no solamente en el caso de Brasil, en cualquier lugar del mundo. Todo puede suceder en este tipo de lógica, ¿no? O sea, podría ser una posibilidad. Sería una posibilidad que pudiéramos saber o no, tal vez depende de las circunstancias de la información, pero que suena, yo la veo medio arriesgado, ¿no? Sí, ahora estar en una situación así, porque habrá habido una decisión de carácter técnico, de carácter de agenda, sin duda, de los dos candidatos para ver si he subido o no en el mismo avión. Sin duda. Ahora, otra de las preguntas quizás que, bueno, a mí me salen inmediatamente después de leer al respecto, el factor religión pareciera de particular importancia en los candidatos de Brasil. Campos era, me parece, evangélico, Silva era católica y ahora ya se convierte en los grupos evangélicos también en la política, pues más sonados. ¿Qué rol está tomando la religión en la política de Brasil? Bueno, yo no la vería lo veo como un
elemento importante, pero no lo veo como un elemento determinante. Okay. Yo creo que el elemento determinante está alrededor de lo que significan 13 años de gobiernos del PT, ¿no? Sí. Y de lo que significan también sus propios errores, sí, que les ha costado mucho, porque, por ejemplo, el propio Eduardo Campos, el candidato que falleció, formó parte del gobierno de Lula Silva, y hasta el año pasado eran aliados era el partido socialista brasileño de Campos, era aliado del gobierno de Rousseff. Entonces, sí hay un elemento, obviamente, como en la política en general, pues el factor religioso puede arrastrar decisiones políticas, ¿no? Y sobre todo si hablamos de Brasil, que es un país con una vida religiosa, digámoslo así, pues muy muy activa, ¿no? Sí, hay una gran cantidad de variantes de la religión, de iglesias, de modalidades, ¿no? Que sin duda influyen. Claro. Pero yo creo que el peso mayor, el peso que tenía de una manera más fuerte Campos era su propio desempeño como gobernador en Pernambuco, sí, ¿no? Tenía, al parecer, el más alto índice de aprobación a nivel nacional en Brasil, alrededor del 90% de aprobación cuando fue gobernador, sí, lo cual pues, obviamente le daba un gran prestigio, claro, en muchos sentidos, ¿no? Porque claro, hoy en día, en tiempos de la política mundial, que alguien tenga un índice de aprobación de ese nivel, pues es poco, ¿no? Claro. Ahora, doctor, la coincidencia de haber tenido lugar en una fecha, bueno, este accidente que tuvo lugar en una fecha considerada de mal augurio para los brasileños, que es nada más y nada menos que el 13 de agosto, fecha en la que casualmente también falleció hace 9 años su abuelo, Miguel Arraez, una de las figuras también en aquel entonces, de las figuras más importantes del socialismo de este país. ¿Eso podría dar pie a especulaciones de que esto no haya sido un mero accidente, sino algo incluso podría ser calculado? Pues sí, sin duda va a haber especulaciones y sobre todo en las circunstancias en que se da el accidente y la muerte del candidato. Es decir, en una campaña electoral, ¿no? Sí. Nosotros hemos visto en nuestro propio país, en otras experiencias de otros países, en tiempos electorales, todo sucede, ¿no? Sí. Todo se especula, y hay movimientos de diferente tipo que se prestan para interpretaciones de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a los intereses también de quienes en la política definan o especulen con cosas, ¿no? Perfecto. Evidentemente va a haber sectores importantes que van a tratar de crear tal vez la idea de que hay algo detrás, que no es una mera casualidad. Además, este dato del abuelo, que también fue un importante protagonista del socialismo en Brasil, pues todo se puede especular en ese sentido, inclusive desde la oposición más fuerte a Dilma Rousseff se dirá, bueno, es que como la abandonó en el gobierno, se le enfrentó, estaba creciendo, todavía no empezaba la parte de las promocionales en radio y televisión, por ejemplo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.